Hoy vamos a hablar de la economía de Dios. Yo me acuerdo que alguna vez hicimos un cursito, lo hizo mucha gente, ¿no? Del manejo del dinero, ¿recuerdas? Vicky también dictó ese curso y bueno, y alguien nos decía que en la Biblia se habla de dinero más de lo que nos imaginamos y es verdad, de economía, de todo lo material. La Biblia habla muchísimo de eso, mucho de eso, ¿no? Y obviamente, como la Biblia habla tanto de eso, se ha hablado mucho acerca de las cosas que podemos esperar de Dios nosotros materialmente. Eh, Sobre todo en cuestiones, como digo, materiales y sobre todo monetarias, digámoslo así. Muchos, yo no sé cuántos de aquí no les pido que levanten la mano, pero muchos llegan a Dios esperando que el Señor les ayude en sus problemas financieros. Muchos llegan por salud, por crisis matrimonial, por crisis familiar, pero muchos, yo no sé qué proporción sería, pero muchísimos que llegan al Señor por cuestiones financieras, para que el Señor les ayude, haga un milagro en sus finanzas, los ayude a administrar, que aparezca el dinero en la que no esperábamos, una esperancita que de pronto abre la cartera y se da cuenta que hay 500,000 pesos que no debamos de dónde aparecieron. Y el Señor, así es, qué bueno. Como alguien decía por ahí en una oportunidad, a propósito de ese curso de manejo del dinero, decía, es que cuando nos tocan el órgano más sensible que tenemos, buscamos a Dios. ¿Cuál es el órgano más sensible que tenemos? El bolsillo, decía nuestro querido amigo Manuel. ¿Se acuerdan de Manuelito? Él decía así. Y en esa búsqueda de respuestas en cuanto a lo económico, lo financiero, buscamos a qué es que Dios se compromete, qué es lo que Dios ha prometido en su palabra. Y claro, uno va a encontrar gente que hace promesas, agarra textos fuera de contexto, ilusionando a la gente que está pasando por necesidad, que siembre aquí, que pacte aquí, que reciba allá, que declare esto, que visualice esto, bueno, una cantidad de cosas. Y lo que hacen tristemente esas teologías, esas doctrinas que surgen por ahí, es aprovecharse de los incautos. Y quiero decirles esto, hoy quiero que analicen, este es un texto que a mí me ha inspirado mucho hace rato, lo leo y me inspira muchísimo. Que lo escuchen y lo vuelvan a escuchar otra vez, lo pueden replicar a la gente para que la gente sepa qué es lo que espera de Dios, qué es lo que puede esperar de Dios en esto. Para que la gente, y sobre todo nosotros, perdón que les diga, dejemos de declarar, decretar y soñar, porque eso, algunos todavía no siguen haciendo eso, no sé qué Biblia es la que enseña, la que lee. Entonces quiero que hoy profundicemos en aquello, recuerde, a lo que Dios se compromete en su economía. ¿Qué es lo que Dios ha prometido? ¿Qué es lo que Dios ha dicho en su economía? Hay un texto en el libro de Números, y es que recordé el texto precisamente porque estoy en mi lectura de la Biblia y llegué al libro de Números. En el capítulo 11, seguramente ustedes lo han leído algunas veces, es un texto largo, y lo vamos a leer todo, vamos a leer de la nueva traducción viviente, que es un poquito más clara, pero como siempre les digo, lean otras versiones que nos ayudan a entender más todavía. Entonces, aquí leemos de la nueva traducción viviente que puede ser un poquito más clara. Dice así, capítulo 11 del libro de los Números. Dice, poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba. Imagínense, cosas raras, ¿no? Alguien se queja aquí del Señor, Señor, no me alcanza la plata. ¿Qué pasó? Yo soy buena, mi Señor, yo diezmo, Señor, yo doy ofrenda y nada, Señor. El pueblo de Israel también se quejó por las privaciones que enfrentaban. Y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después ese lugar fue conocido como Tabera, que significa lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió entre ellos. Entonces, la gentuza extranjera, otro dice la gentuza, otro dice la chusma, dice el texto del hebreo, dice la chusma. Entonces, la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Esa gentuza, esa chusma que va con ellos, es gente que aprovechó la oportunidad de cuando ellos fueron liberados de Egipto y se mezcló con ellos. Egipto era la potencia de la época y tenía muchos pueblos oprimidos. Y algunos dijeron, no, esta es la oportunidad y nos vamos. Si usted lee en Éxodo 12, 37 y 38 va a encontrar que habla de esa gente que salió con los israelitas. Y aquí está, mezclado con ellos.
Y la que le dice, ¿y ese Dios de ustedes solamente da maná? Y esta gente los envenenó, dice ahí. Vuelvo y leo el 4. Entonces la gentuza, la chusma, el populacho extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Las cosas buenas de Egipto, imagínense. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Los contagió. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. La Reina Valera usa una expresión que es tremenda. Dice, y vemos solo este maná que seca nuestra alma, dice. Ya podemos saber dónde tiene el alma, ¿no? El maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro y era de color amarillo, claro como goma de resina. La gente salía a recogerlo del suelo. Con el maná se hacía harina en los molinos de mano y se machacaba en un mortero. Luego se hervía en una olla para hacer panes planos que sabían a pastelillos horneados con aceite de oliva. Está ahora uno con pastelillo así. Sí, Durante la noche el maná caía sobre el campamento juntamente con el rocío. Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto y le dijo al Señor, entonces está molesto en Moisés, el Señor también está molesto porque el pueblo está siendo rebelde, reniegan y hablan contra Dios. ¿Por qué me tratas? Miren lo que le dice Moisés al Señor. ¿Por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevaras en mis brazos como la madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo, danos carne para comer. Solo no puedo soportar todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor. Ahórrame esta miseria, le dice Moisés. Estoy aburrido con esta gente. Si tú estás aburrido, yo estoy más, le dice Moisés al Señor. Quítame la vida, Señor. Ya no, este dolor de cabeza ya no lo aguanto. Versículo 16. Entonces el Señor le dijo a Moisés, reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Yo descenderé y allí hablaré contigo. Tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también. Llevarán la carga del pueblo junto contigo y de esa manera no tendrás que soportarla tú solo, le dice. Bueno, ya hubo solución para Moisés, por lo menos. También dile al pueblo, purifíquense porque mañana tendrán carne para comer. Ustedes gemían y el Señor oyó sus quejidos. Oh, un poco de carne. Estábamos en mejores condiciones en Egipto. Ahora el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Y no será solo un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni aún 20. La comerán durante un mes entero hasta que les produzca náuseas y estén hartos de tanta carne, pues han rechazado al Señor que está entre ustedes y han lloriqueado diciendo, ¿por qué dejamos Egipto? Entonces Moisés respondió al Señor, hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo, y aún así dices, yo les daré carne durante un mes entero. Aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacerlos? O si pescáramos todos los peces del mar, ¿alcanzaría? Y este versículo tan lindo, si usted tiene su Biblia, subrayelo ahí, dice, entonces el Señor respondió a Moisés, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mis palabras se cumplen o no. Así que Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor, juntó a los 70 ancianos y los colocó alrededor del tabernáculo. Después el Señor descendió en la nube y habló a Moisés. Entonces les dio a los 70 ancianos
del mismo espíritu que estaba sobre Moisés. Y cuando el espíritu se posó sobre ellos, los ancianos profetizaron, pero esto nunca más volvió a suceder. Sin embargo, dos hombres, Eldad y Medad, se habían quedado en el campamento. Ellos estaban incluidos en la lista de los ancianos, pero no se presentaron en el tabernáculo. Aún así, el espíritu también se posó sobre ellos y profetizaron allí en el campamento. Un joven corrió y le informó a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que era ayudante de Moisés desde su juventud, protestó: Moisés, mi señor, deténlos. Pero Moisés respondió: ¿estás celoso por mí? Ya quisiera que todos los del pueblo de Israel fueran profetas, y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos. Entonces Moisés regresó al campamento con los ancianos de Israel. Ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Había codornices por kilómetros en todas las direcciones, volando como a 1 metro del suelo. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo el día, a lo largo de la noche y también todo el día siguiente. Nadie recogió menos de 50 canastas, note esto. Nadie recogió menos de 50 canastas. Entonces esparcieron las codornices por todo el campamento y las pusieron a secar. Pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaba en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grande. La Reina Valera dice que apenas comían se les salía por las narices y murieron ahí. Así que ese lugar fue llamado Kibrot Hataava, que significa tumbas de glotonería, porque allí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. Después los israelitas viajaron de Kibrot Hataava a Hazerot, donde se quedaron por algún tiempo. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Enséñanos, Señor, lo que tienes para nosotros, para cada uno en particular, Señor, y para que podamos también enseñar a otros lo que tú quieres y lo que tú prometes y a lo que te comprometes, Señor. Ahora nos te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que me ayuden ustedes un poquito. ¿Identificaron los personajes de esta historia, de este relato? A ver, ¿cuáles son los personajes que identificaron? ¿Cuál es el personaje principal o los personajes principales? Moisés y el Señor. Exacto, que dialogan ahí. Los personajes principales son el Señor y Moisés, que dialogan por lo que está sucediendo con el pueblo, ¿cierto? ¿Quién más está? Sí, pero Josué no juega un papel tan importante, pero sí. Y el David Medad también, ¿cierto? Son muy importantes. Y son muy importantes para cómo se ve la gente. Pero ahí aquí dice, hay 600,000 israelitas, dice. Que dice los que son los hombres, porque eso podría llegar a ser más o menos a 1,000,000 por lo menos. Es muy importante que lo tengan en cuenta. 600,000 israelitas que pueden llegar a ser 1,000,000, que se quejaban porque solamente veían ¿qué? Maná. Solo maná. Otros que no han dicho aquí, ¿cuáles son? Los 70 ancianos, a quienes el Señor dice, muy lindo que dice, yo pondré mi espíritu sobre ellos, tomaré del espíritu que puse sobre ti y lo pondré sobre ellos para que ellos te entiendan y lleven la carga contigo. Dentro de eso están Josué y Eldad y Medad, que ellos no alcanzaron a profetizar en el tabernáculo, pero profetizaban desde donde estaban. Falta un personaje más importante, muy importante. ¿Cuál es? Lo resaltamos. La chusma, exactamente. Eso es muy importante. El populacho, la gentuza extranjera es muy importante en este relato, ¿no? Es muy importante, como lo vemos ahora. Gente extranjera, y como les digo, en la traducción del término en hebreo es la chusma, dice ahí literal. El populacho de muchos pueblos que no eran israelitas, que se mezcló con ellos y que cuando salieron de Egipto aprovecharon la oportunidad y se fueron con ellos. Ahora veamos el escenario. Esto es todo un relato como un guión. ¿Cuál es el escenario que encontramos aquí? Israel está en el desierto. Noten ustedes, está en el desierto, pero para estar en el desierto han visto las maravillas que Dios hizo con ellos para liberarlos de la esclavitud en Egipto. ¿Qué vieron al salir de Egipto? Antes de eso, 10 plagas que vinieron sobre Egipto y que a ellos, ¿qué les hizo? Nada. 10 plagas que vinieron sobre Egipto
para castigarlos y dejarlos libres, y a ellos no les tocó nada. Después si viene, Luis, se abre el mar y pasan por el mar ellos para ser libres y vencen a Faraón. Ahí Faraón quedó fuera de onda y vieron la presencia de Dios. ¿Qué dice José? Exactamente. Que descendía en la nube de día y en la columna de fuego de noche. ¿Para qué? Para dirigirlos, para decirles hacia dónde iban. Eso, todo eso lo vieron ellos, ¿no? Vieron el Señor cómo los alimentaba con el maná. Vieron cómo el Señor, y bueno, el maná era cada día, ¿no? Y ellos han visto todo eso. Vieron cómo Dios mitigó la sed de ellos dándoles el agua de la roca. Todo eso han visto ellos, todo eso. Pero como siempre suele suceder con Israel y con nosotros, el pueblo inconforme y codicioso se olvida de todo lo que Dios ha hecho. ¿No les ha pasado a ustedes en un momento de dificultad? Nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho. Y nos quejamos lamentándonos. Ay, cómo nos iba bien en Egipto, ¿no? Vivíamos bien en Egipto. Era gratis lo que comían, dicen ellos. Le reclaman a Moisés porque quieren carne. Sienten que alimentarse solo con esa carne seca su alma, dice ahí en Reina Valera. Se sienten secos, se sienten mal, perdieron el apetito. Ese maná nos aburrió. Ese es el escenario que está sucediendo ahí. Bueno, sin contar, quizás no mencionamos lo que sucede con Moisés y los 70 ancianos, que lo vamos a ver más adelante. Veamos la trama de esta historia, que es interesante. Israel es el reflejo de todos los que se acercan a Dios y ven sus maravillas, ven sus promesas cumplidas en su vida y son bendecidos por la generosidad y la misericordia de Dios. Pero que cuando llegan circunstancias complicadas, contrarias, que nos quejamos delante de Dios, lloramos al Señor, zapateamos, nos cae la amnesia y le reclamamos al Señor por lo poco que nos has dado, Señor, solo este maná. Mire lo que yo tengo, Señor. Y es lo que tiene un carro mejor que el mío, Señor. ¿Cómo es posible? Incluso amenazamos al Señor y le decimos, Señor, yo definitivamente me vuelvo para Egipto. Yo no vuelvo a ser cristiano. Porque sin ti me iba mejor. ¿No le ha pasado eso alguna vez? No levante la mano para que no se comprometa en ese pecado. Pero a veces pensamos en eso, ¿no? Volvemos atrás. Queremos dejar al Señor. Quiero volver a Egipto. Allá me iba mejor. Era esclavo. Pero comía pescado y es que gratis. Me oprimían, me castigaban. Es que eso me gusta. A mí me gusta eso. Estar en el desierto a punta de maná. ¿A quién le gusta eso? Por favor. Esta obviamente no era la primera vez que Israel se quejaba contra Dios, mostrando su inconformidad por lo que iban encontrando. Eso era inconformidad tras inconformidad. Pero al parecer en este caso hubo una gente que influyó en el reclamo al Señor. ¿Cuál fue? La chusma, la gentuza. Dice el versículo 4 que la chusma, la gente extranjera, el populacho, se sintió inconforme por el maná y desearon comer carne. Queremos carne, no más maná, queremos carne. Esta gente contagió a Israel para que se sintieran inconformes con lo que Dios les daba. Hicieron que los israelitas dejaran de sentirse satisfechos y agradecidos con Dios por lo que había hecho hasta ahora, por el maná, y los llenaron de codicia. Les llevaron a menospreciar la generosidad de Dios. Solo maná. Y si me permitan de pronto imaginar o especular, le dirían, ese Dios de ustedes que abrió el mar, que amplió la playa, solamente tiene para maná. ¿No tendrá para alguito más? ¿Alguito mejor? Churrasquito, no sé, la punta de anca, no sé. Solo maná. Ese Dios suyo, hasta ahí quedó su Dios. Y esta gente se dejó contagiar. ¿No es eso lo que es la publicidad hoy en día con nosotros? Nos lleva a sentirnos inconformes con lo que tenemos. Al sentirnos infelices porque otros tienen lo que nosotros no tenemos y nos hace codiciosos. Yo tengo un carrito bueno, pero hay otro que tiene otro mejor, Señor. ¿Por qué no ese? Y si por ahí prendo un canal
de televisión cristiana y dice, sí, tú, pacta aquí, tú puedes recibir ese carro, tú tienes derecho a ese carro, es un hijo del rey, ¿cómo no? Si otro tiene, tú tienes, tú puedes tener. Y siguen envenenándolos ahí igual, ¿no? Nos vuelven codiciosos. La publicidad como esta gente extranjera nos influencia para que le reclamemos a Dios lo que no necesitamos, olvidando lo bueno que tenemos. Eso hace. Esos son el populacho que hay hoy en día y que las redes nos muestran. No le dicen usted tiene este carro, mire este carro último, ¿no? El último modelo. Y me dice, uy, por Dios, pero el mío lo acabo de comprar, pero usted merece el otro. Endeúdese, bueno, todo lo que es. Quiero que ustedes escuchen esto y nunca se les olvide. La economía de Dios es de lo suficiente y de lo necesario, donde nunca sobra, pero nunca falta. Tranquilo, no se preocupe porque algunos dirán, uy, si tan poquito y tan inconforme, tranquilo, ya vamos para allá, para allá. Pero la economía de Dios se basa en eso, de lo suficiente y de lo necesario, donde nunca sobra, pero nunca falta. Recuerde eso, nunca falta. Ese es el principio del maná diario. Ese es el principio del maná diario. Que tenían que recoger cada día los israelitas, todos los días, agradeciendo la provisión de Dios. Todos los días salían y recogían, dándole gracias a Dios por el maná diario. Si vieron aquí, cuando les vino las codornices, dice que recogieron todo el día, toda la noche, y el siguiente día también siguieron recogiendo, y el que más recogió 10 canastas. Cuando el Señor les dio el maná, le dijo, no, van a recoger solamente lo del día. Si guardan para mañana se les va a pudrir, y se les pudrió. En su economía, Dios se compromete a dos cosas esenciales. Tengan en mente esto, que es muy importante. Dios se compromete a dos cosas esenciales. Una es el maná diario, que debe ser recogido cada día como Él lo indicó, como Él dijo que era. Solamente lo del día, no guarden para el otro día porque se les va a dañar. Solamente el último día, que es el día de reposo, guarden para el otro día, pero no más. Esa era una cuestión que indicaba y que sugería que tenía que ser, ¿qué? Obedientes. Obedientes. Eso significaba, el maná diario significaba obediencia para recoger lo necesario y no dejar para el otro día. Gratitud cada día, porque si yo me levanto todos los días y recojo todos los días, doy gracias a Dios. Si yo recojo para la semana, yo le doy gracias a Dios un día, quizás el segundo, de pronto el tercero. ¿Y qué pasa con el cuarto? Se me olvidó. El principio del maná diario es recogerlo todos los días para acordarnos de quién viene y darle gracias a Dios para no olvidarnos de Él, porque facilito nos olvidamos de Él. Eso era en esencia la idea del maná diario. No dejar para el otro día, gratitud cada día y saber de quién venía y dependencia. Eran tres cosas: obediencia, gratitud y dependencia. Eso significaba el maná diario. Así ya les dije, si usted no se conectó, sabe de lo que voy a hablar, y si no, pues les vamos a ayudar. Las doctrinas en la Biblia, las doctrinas, los principios, no se arman de un solo versículo, como solemos suceder nosotros hacer hoy. Se arman de diferentes versículos que van siendo afirmados a través de toda la palabra. Y este es uno de ellos. El maná diario, como dice ahí, más adelante, es el mismo pan nuestro de cada día que Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro. Y es lo mismo que Pablo le enseñó a la iglesia cuando le dijo allá en 1 Timoteo capítulo 6, 8, así que tengamos sustento y abrigo, estemos con eso contentos. ¿Se da cuenta que es la misma? Maná diario, el pan nuestro de cada día, eso lo dice el Padre Nuestro. Aunque yo he escuchado predicadores que dicen, si usted ora por el pan nuestro de cada día, usted no tiene fe, le dicen. Oh, que Dios. Que uno minimice el Padre Nuestro, por favor. ¿Qué clase de cristianismo es eso? Que diga que no tiene fe porque ora el pan nuestro de cada día. Pues a eso es a lo que Dios se comprometió. Pero les digo, he escuchado predicadores que dicen, usted no puede pedir el pan nuestro cada día porque eso es falta de fe. Tremendo eso, ¿no? Tres textos nomás que menciona ahí. El maná diario, que está en varios textos del Pentateuco, el pan nuestro de cada día y el sustento y el abrigo, estemos contentos con eso. Cualquiera pensaría, y si alguien está conectado y de pronto le digo que no se desconecte porque vamos para adelante, que alguno dirá, no, si este es el mensaje cristiano estamos mal. Cualquiera pensaría entonces que si eso es lo que los cristianos anhelamos o predicamos, nos hace falta
fe, somos conformistas. Eso está un poquito. Si eso es lo que esta iglesia enseña, estamos mal. No tenemos fe. Sin embargo, Dios se compromete a otra cosa importante. 2 capítulos adelante, capítulos 13 y 14 de Números, el Señor les habla de algo que ustedes y yo conocemos, de una tierra prometida que fluye leche y miel. 2 cosas a las que Dios se compromete. El maná, el pan diario, el maná diario, el pan nuestro de cada día. Es una cosa. Y la segunda es una tierra prometida que fluye leche y miel. En la economía de Dios, Dios se compromete a 2 cosas esenciales, recuerdes. Una tierra prometida. Ahí en los capítulos de Números, y lo animo a que lo lean, 13 y 14, habla de cuando Moisés envió a los 12 espías para que reconocieran la tierra prometida. Lo que ellos vieron fue en efecto una tierra que decían fluye leche y miel, hay prosperidad, hay cultivos, es fructífera esa tierra. Pero esa tierra tenían que, con la ayuda de Dios, tenían que poseerla y conquistarla. Eso Dios lo promete. Tú la puedes poseer, la puedes conquistar. Claro, Dios va a estar a tu lado, claro que sí, pero tú tienes que hacer tu parte. De alguna manera, como que el pan nuestro de cada día, el maná, como que eso viene es por gracia de Dios, que es el trabajito que uno tiene y que nunca estamos con hambre, ¿no? Eso es para dar gracias a Dios. Pero esto, la tierra prometida, que es algo que Dios promete, está ahí, para que entremos, la conquistemos y la poseamos. Al igual que el maná diario, lo segundo a lo que Dios se compromete en su economía es a entrarnos a una tierra que fluye leche y miel. O como lo hablamos hace 8 días, que Jesús lo prometió, una vida abundante. ¿Recuerdan ustedes que Él dijo? Yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Eso es la misma tierra prometida para nosotros hoy. Poseer la tierra prometida no significaba, como se predica hoy en día, que yo le pido a Dios en mi codicia lo que yo sueño, lo que yo decreto y lo que yo declaro, lo que yo visualizo, lo que sueño, ¿no? Para que Él me lo dé. No. Es una tierra que Dios prometió y está ahí. Que para conocerla, recuerde esto, yo no tengo que ni decretar, ni declarar, sino que tengo que entrar. ¿Usted se imagina a Josué entrando y diciendo, yo decreto que no hay gigantes, yo declaro que los vencimos? Por favor, si dice, maestro, abran los ojos y póngase las armas porque esta gente los mata. Poseer y conquistar la tierra prometida no significa que Dios me tiene que dar a mí lo que deseo, lo que mis sueños me dicen o lo que declaro. No. O visualizo. Poseer y conquistar la tierra prometida significa que tengo que ser tengo que tener la suficiente fe para confiar en que todo lo bueno que Dios prometió me lo tiene allá, en su perfecta voluntad. Y confío en Él. Y descanso en Él. De que si Él lo dijo, así será. Y yo descanso en Él. No tengo que decirle, Señor, yo sería bueno un Mercedes-Benz, yo tengo un carrito, pero no. Él me tendrá otro, no sé cuál, pero Él sabe. Sobre todo que si nosotros me dan Mercedes, me meten un problema, porque los impuestos, y bueno, como vamos a ver ahora, yo le pido cosas a Dios y Él me las puede dar, como pasó aquí. ¿Queremos carne? ¿A quién carne? Sí, carne. ¿Seguro? Sí. Pues ténganla y se morirán comiendo carne. Poseer y conquistar la tierra prometida también significa que debo esforzarme y hacer lo que a mí me corresponde. ¿Ustedes se acuerdan lo que le dijo el Señor a Josué al entrar a la tierra prometida? ¿Qué le dijo? ¿Alguno de ustedes ha leído Josué 1:9? ¿Qué dice? No solamente dijo eso. Eso lo dice, si alguien tiene por ahí, 1 Josué 1:7-9, por favor no lo diga. Porque si usted dice no, como yo veo algunos repetir por ahí, el Señor dice, esfuérzate y sea valiente. Eso lo dice Daniel Javi. Esfuérzate y sé valiente. El poder está en ti. ¿Cierto? ¿Han escuchado eso? ¿Cierto? El poder, tú eres un campeón. Esfuérzate y sé valiente. El Señor te va a dar eso. Eso lo hablan los motivadores. Como haciendo ver que para que tú obtengas lo que quieras, tienes que esforzarte tú y ser valiente porque tú lo logras. Mentira, nosotros no logramos nada de eso. ¿Quién tiene el texto que dice 7-9? Léalo duro. Si usted va a volver a retuitar algún día, esfuérzate y sé valiente, asegúrese que le diga a la gente, hay que esforzarse y ser valiente. ¿Para qué? Para guardar la ley, para depender de la palabra de Dios. Porque solito de esforzarme y ser valiente no logro nada. Tiene que ser basado en lo que Dios dijo, en lo que Dios prometió y en lo que Dios manda. Y lo dice 2 veces.
harás prosperar tu camino. Esas teologías de la prosperidad que dicen siempre aquí, declare y no. Dice ahí, ¿usted quiere prosperar? Guarda la ley de Dios, obedécela, medita en ella, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese cuento de que esfuérzate y sea valiente y ahí quedamos, no. Bueno, digo, eso lo dicen los motivadores, los coaching, dicen esfuérzate tú, siento que el poder está en ti. Es mucho más que eso. Es hacer lo que a mí me corresponde. Es no apartar la ley de mi boca, guardarla, meditar en ella, esforzarme, ser valiente para mantenerla. Ahora, si uno dice, ¿para qué el Señor le pide a Josué que sea esforzado y valiente? Para guardar la ley, porque para eso necesita mucha valentía. Para obedecer a Dios, mucho esfuerzo. ¿O no les ha pasado a ustedes, no? Para perdonar, ¿cierto? Para ir a pedir perdón. Para pagar el diezmo, uy, qué esfuerzo. El esfuerzo, tranquilo. El Señor dijo, eso sí, para eso hay que esforzarse y ser valiente. Tranquilo, usted no es ningún débil. Así es. Todo lo que encontramos en la ley, todo lo que Dios le dijo a Moisés que estaba en la ley, eso tenía que Josué guardarlo para que le fuera bien y que su vida fuera prosperada. De otra manera, y hay que esforzarse, claro que sí hay que esforzarse y ser valiente para hacer todo lo que Dios pide. Más adelante en ese mismo capítulo, y leí esta mañana, porque eso de esfuérzate y sé valiente dice varias veces. Y más adelante, no recuerdo en qué versículo de ese capítulo, le dice, si hay alguno que no guarda los mandamientos, le dice el Señor a Josué, a ese sáquenlo y mátenlo porque eso va a ser mala propaganda para el pueblo. Le dice, para eso esfuérzate y sé valiente. Hay que esforzarse y ser valiente, ¿para qué? Para poner por obra todo lo que Dios dijo. Yo tengo un problema, o no un problema, sino que muchas veces esto lo conecto siempre con nuestra vida de matrimonio. Y esta mañana pensaba, o esta semana pensaba, de alguna manera el matrimonio es una tierra prometida para nosotros. ¿Quién no espera tener un matrimonio que fluya leche y miel? ¿Cierto? Pero no les han dicho esto. Para entrar en el matrimonio, y los que están casados conmigo saben que hay que ser muy esforzado y muy valiente. Pero sobre todo, ¿saben para qué? Para hacer todo lo que dice la palabra del Señor. Perdonar, poner la otra mejilla, ir a pedir perdón, amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Por favor. Sujetarse al marido como al Señor. Para eso necesita ser muy esforzado y muy valiente. Entrar a la tierra prometida y conquistarla consiste en confiar en que Dios lo prometió. Y Él me llevará y me acompañará a poseerla y a conquistarla. Me dará la valentía para vencer los gigantes y obstáculos que allí encontraré, como le sucedió al pueblo de Israel. Y la valentía para obedecer su palabra. Dios peleará por mí y estaré donde Él quiere que yo esté. Eso era para Israel. Ahora, si usted lee el capítulo 14 sobre todo, cuando les dice Josué y Caleb, no, esa gente, hay gigantes, pero son pan comido. Así que casi los linchan a ellos. No, devolvámonos para Egipto, eso no puede ser. Se acaban de rebelar, los castigó el Señor con las codornices y otra vez. Increíble. Entonces, en su economía, Dios se compromete a dos cosas esenciales. El maná diario, el pan nuestro de cada día, y la tierra prometida, una tierra abundante, una vida abundante. Pero para disfrutar de esa tierra, a diferencia de Israel, debo aprender a ser agradecido. Eso es muy importante que lo tengan, que es parte de la economía. Si yo no agradezco por el pan nuestro de cada día, si no soy agradecido con eso, difícilmente voy a disfrutar de la tierra prometida. Porque con toda seguridad, cuando yo entre a la tierra prometida con esa actitud, si es que entro, pero yo creo que no entro, pero si entro a esa tierra prometida, ¿sabe qué va a pasar cuando esté allá? Y que alguien me envenene, voy a decir, solo leche y miel. No habrá otra cosita mejor que leche y miel. Con toda seguridad. En la economía de Dios, Él quiere que yo sea agradecido, dependa de Él, por el pan nuestro de cada día, por el maná diario, para que cuando entre la tierra prometida, agradezca todo lo que Él me tiene allí. Todo lo que voy a encontrar allí. Si yo no disfruto de eso, no voy a disfrutar de la tierra prometida, sino que simplemente lloraré nuevamente, reclamaré a Dios
porque lo que encuentra allí solamente va a ser leche y miel. Y también como vimos la semana pasada, y eso lo aplico también al matrimonio. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos, los que se conectaron, que para tener vida y vida en abundancia teníamos que morir? Es lo que lo dice el Evangelio también, ¿no? Y muy seguramente para poseer y conquistar la tierra prometida, la vida abundante, un matrimonio que fluye de ese miel, tendré que morir a muchas cosas, como le tocó a Israel. No solamente tenían que tener valentía para hacer lo que tenían que hacer, sino para morir a sus temores, a sus rebeldías, a sus complejos, a su desconfianza y autosuficiencia. Habrá que morir a muchas cosas para poder poseer la tierra prometida que fluye leche y miel. Pero veamos cómo se desenlaza esta historia tan interesante. Es dramático el desenlace de esta historia, como ustedes ven. Es hasta extraño. Yo cuando lo leí la primera vez, ¿cómo así que el pueblo llorando por carne y 70 manes profetizando? Como raro eso. A un pueblo inconforme y codicioso que se preocupa por que se seca su alma con ese maná, Dios le quiere llevar a una experiencia espiritual inigualable a la que solo llegaron 70 ancianos. Un pueblo que se queja porque no tenemos carne. Y como dijo Moisés cuando le dijeron, no dejes que el Dad y el Nad profeticen. ¿Y qué dijo Moisés? Ojalá todo el pueblo profetizara. Ojalá Dios pusiera de su espíritu en todo el pueblo para que todos profetizaran. Que todos dejaran de mirar la carne que no tienen y disfrutaran de la experiencia a la que Dios nos quiere entrar. Qué maravilla, ¿no? Al igual que Israel, muchos de nosotros nos acercamos a Dios porque nos mueve la necesidad material o la codicia de no tener lo que queremos y que otros sí tienen. Pero cuando nos enfocamos en aquello, en lo que nos llena la barriga como Israel, porque allí tenemos el alma, nos perdemos esas cosas espirituales que Dios nos tiene preparadas. Dios tenía preparada una experiencia espiritual para todo el pueblo, pero solo 70 tuvieron ese privilegio. Los otros estaban enfocados ¿en qué? Queremos carne. Al reclamo desesperado de Moisés al ver que el pueblo rebelde y codicioso, ese reclamo incluye el deseo de morir. Señor, a mí la verdad, este pueblo, tú quítame la vida, yo no quiero más con esta gente. Es una carga demasiado pesada para mí. El Señor le da la respuesta y pone junto a él 70 ancianos que le ayuden a llevar esa carga. Que pone, lindo como dice, pondré de mi espíritu sobre ellos. Del espíritu que he puesto sobre ti, lo pondré sobre ellos. Resulta increíble, entonces, que mientras el pueblo se queja porque quieren carne, Dios lleva a estos 70 varones, ancianos, a una experiencia espiritual. Una experiencia que Moisés quisiera que todo el pueblo viviera, todos que lo vivan. Mientras el pueblo se preocupa por lo material, mientras se quejan codiciosamente por llenarse la barriga de carne, no podrán disfrutar de la oportunidad de que Dios ponga sobre ellos su espíritu y lo conozcan y conozcan lo que Él les tiene. Y ojo, no, eso nos puede dar mucha enseñanza a nosotros. Yo me preocupo todos los días por lo material, pero no me preocupo por que Dios me llene de su espíritu. Moisés muestra su deseo porque el pueblo viviera eso. Cuando él ve que los hombres vienen a profetizar, dice, ojalá todo el pueblo pudiera vivir esa experiencia. Y que el Señor pusiera de su espíritu sobre ellos. Pero el pueblo estaba preocupado en reclamar carne para llenar su barriga. Como alguien diría, carne versus espíritu. La eterna lucha del ser humano. Palpada y clarita. Quizás como lo dice Romanos 7, Pablo, ¿no? Lo que no quiero hacer es lo que hago y lo que quiero hacer es lo que no hago. Algo así que dice Pablo ahí en Romanos 7. Ahora, esto quiero que lo tengan en mente porque es tremendo. Nadie esperaría que Dios respondiera al reclamo del pueblo codicioso y rebelde. Porque el Señor diría, no, pero ¿por qué les voy a dar gusto? Pero el Señor les responde, ¿quieren carne? Porque la respuesta del Señor al deseo de ellos les trajo muerte, dolor y vergüenza. Eso nos enseña que muchas veces, y oído con esto, debemos ser sabios y cuidadosos en pedir aquellas cosas
que nos dicta nuestros deseos, nuestros apetitos y nuestra codicia. Porque si insistimos como este pueblo, el Señor va a decir, ¿en serio quieres eso? Porque recuerden lo que dice el texto que les dije. Cuando el Señor le dice a Moisés, mi mano poderosa no se ha cortado. Y si quieren carne, carne tendrán. Pero debemos saber también medir las consecuencias de esas peticiones. Es un texto bien extraño, ¿no? Porque uno diga, no, Dios es tan bueno. No, Él los reprende a los pobrecitos, pero Él no les va a hacer daño. ¿Quieren carne? Carne tendrá. Duro eso, ¿no? Moisés mismo tuvo que recordar que la mano poderosa de Dios no se había cortado. Y que Él podría hacer que vinieran codornices, como en efecto sucedió, que llenaran la codicia y la carnalidad del pueblo para castigarlos por esa codicia. Increíble, ¿no? Y ojo con eso, que no pídale a Dios, reclámelo, encuéllelo, usted es un hijo del rey. Pero antes mida las consecuencias. Finalmente, el pueblo recibió lo que pidió. Pero al parecer no aprendieron la lección porque se volvieron a rebelar y no quisieron entrar a la tierra prometida. Todavía no estamos más atrás todavía. Tuvieron temor a los gigantes y no entraron a la tierra prometida. Se volvieron a olvidar de quién era el que iba con ellos. Y un detallito interesante, Moisés alivió su carga con estos 70 hombres que Dios le dio llenos del Espíritu, quienes podían entender lo que significaba estar al frente del pueblo. Y saben que yo recordé aquí, quiero decirlo algo. Yo le doy gracias a Dios por los 20 que nos conectamos cada miércoles a orar. Un ratico, una horita. Porque yo entiendo que ustedes me ayudan a llevar la carga de orar por uno, por otro, por el que pide que oremos por esto. Y yo le doy gracias por esos 20 que se conectan cada miércoles. Porque siento el alivio de llevar la carga de orar por las peticiones de todos. De todos. Unos principios de aplicación, ahora sí los puedes ir poniendo, Sebastián. Un primer principio de aplicación. En su economía, Dios se compromete a dos cosas, recuerde esto. Al maná diario, el pan nuestro de cada día, que implica tres cosas: obediencia, gratitud y dependencia. Obediencia para hacerlo como Él dijo que se debía hacer. Y gratitud, pues obviamente para agradecerle cada día y depender de Él. Lo otro es una tierra que fluye leche y miel, una vida abundante, que implica tener la suficiente fe para confiar en que Dios te dará lo mejor que te tiene preparado. Noten ustedes, ellos, como Señor, ¿y cómo será la tierra prometida? Que es como cuando uno dice, Señor, ¿y cómo será en ese negocio? ¿Cómo mirar? El Señor dice, vea, vaya y mire. Y ellos fueron y dijeron, muy sí, es buenísimo el negocio, pero hay gigantes, hay obstáculos, hay problemas. ¿Qué decimos? No, si hay problema, entonces no, Señor. Si hay gigante, entonces no. Tienes que entrar. ¿Quieres disfrutar de la leche y de la miel? Tienes que entrar y enfrentar los problemas. Yo voy a estar contigo, le dice, ¿no? Otro principio que quiero que tengan en mente para aplicar es que debes obedecer para poseer y conquistar esa tierra y confiar en que Dios estará a tu lado para vencer a los gigantes, los obstáculos que se presentarán, y morir a aquellas cosas que te impiden vivir la vida abundante que el Señor te dio. Rebeldía, desobediencia, temores, bueno, cuántas cosas más. Si no aprendes a ser agradecido con el maná diario, la codicia te impedirá poseer y disfrutar de la tierra prometida que fluye leche y miel. Si tú no eres agradecido con eso, no disfrutarás de la tierra prometida. No permitas que el populacho, ni la chusma, ni la publicidad te influya y alimente tu inconformismo al punto de que sea la codicia la que te haga desenfocar de la vista de lo que Dios tiene para ti. Eso hace la publicidad todo el tiempo. Todo el tiempo. No digo que sea mala, pero hay que saber cómo la recibimos, ¿no? No permitas que las circunstancias te lleven a olvidar todo lo que Dios te ha dado y todo lo que ha hecho por ti. Recuérdalo siempre, recuérdalo siempre. Si no te acuerdas, escríbelo.
Dios conoce tus necesidades materiales, las mías también las conoce. Él las suplirá como tiene planeado, pero está más interesado en que permitamos que su espíritu, que está en nosotros, ¿no? Y curioso, ¿no? Porque aquí era, se lo iba a poner sobre ellos. A nosotros ya lo tenemos el espíritu en nosotros. Y que ese espíritu que vive en nosotros nos lleva a experiencias que Él nos tiene preparadas. Unas experiencias increíbles. Tengamos cuidado de pedir con insistencia aquello que nuestros apetitos, deseos nos dictan. Porque Dios nos puede responder. Y después sabremos las consecuencias de haber pedido eso. Cuando nos acerquemos a Dios, recordemos que Él está interesado en llevarnos a una vida abundante que su Espíritu puede darnos. Lo material vendrá por añadidura. Eso lo dice la Escritura también. Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios. Busquen la experiencia con Dios. Lo demás vendrá por añadidura. Ahí está. Eso no lo inventamos nosotros. Ahí está. Hace 2000 años nos lo enseñaron. Todo lo demás vendrá por añadidura. Esa es la economía de Dios. El maná diario y la tierra prometida que tenemos que entrar y conquistar. ¿Qué tal si oramos un momento? Señor, gracias por tu palabra esta mañana, por recordarnos una vez más todo eso que tú has dicho, todo eso a lo que te has comprometido. Señor, a veces olvidamos. A veces, Señor, como el pueblo de Israel, nos dejamos influenciar por la chusma, por el populacho, y no solamente por eso, sino por todas esas herejías que nos quieren hacer ver que tú nos vas a dar cosas que tú nunca has prometido, Señor. Señor, perdónalos. A esos que confunden a tu pueblo, a esos que enseñan mentiras, perdónalos y dale la oportunidad de arrepentirse, para que enseñen tu palabra como debe ser. Sí, Señor, tú nos puedes dar una vida en abundancia. Tú lo dijiste. Viniste para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Una tierra que fluye leche y miel, que tú nos tienes preparado, Señor. Pero todo eso depende de ti, de tu generosidad. Y sobre todo depende de lo que tú sabes que nos conviene. Tú que nos conoces mejor que nadie, tú sabes, Señor, de qué tenemos necesidad. Y tú nos darás aquello que tienes preparado para cada uno de nosotros. Señor, en esta mañana, quienes estamos aquí, quienes están conectados, te damos gracias, Señor, por el pan nuestro de cada día, por el maná diario, que nos recuerda, Señor, tu fidelidad, tu provisión, la dependencia de ti, Señor. Te agradecemos, Señor, por ese maná diario. Sin duda, ninguno de nosotros se ha acostado con hambre, ni se acostará con hambre. Quizás no tenemos manjares, pero tenemos, Señor, ese pan diario que nunca nos falta y que tú nos provees, Señor. Enséñanos a ser agradecidos con esto, Señor. ¿Quisiéramos tener más? Claro que sí. Es parte de nuestra naturaleza humana. Pero queremos depender de ti, Señor, de lo que tú nos has dado. Señor, quizás quienes estamos entrando y hemos entrado a esa tierra prometida, luchamos con tantas cosas. Encontramos gigantes, encontramos obstáculos, cosas a las que debemos enfrentar y a las que tenemos que morir, Señor. Quizás no estamos disfrutando de esa tierra prometida porque, como le dijiste a Josué, no estamos haciendo lo que tú quieres que hagamos. Porque queremos hacerlo en nuestras fuerzas, queremos esforzarnos y ser valientes en nuestras fuerzas. Y no en ti, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de esa tierra prometida, haciendo lo que tú dices en tu palabra, Señor.